Buen día a todos, mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Javier Carmona Campo. Yo soy economista, especialista en logística, magíster en dirección estratégica de empresas y candidato a doctor en ciencias económicas por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Actualmente me desempeño como profesor del programa de negocios internacionales de la Universidad de la Costa, en el cual llevo aproximadamente 3 años. Bueno, en esta oportunidad vamos a dialogar con los argumentos que nos llevaron a postular un capítulo del libro en el libro que gestionó y publicó el programa de negocios internacionales de la Universidad de la Costa, titulado Una mirada a las diferentes perspectivas de los negocios internacionales, estrategias, principios y casos de internacionalización. Este libro que vemos acá, ¿sí?, el que le estoy hablando, este libro se encuentra disponible en la editorial de la Universidad de la Costa, lo mismo que en la biblioteca de la Universidad de la Costa y en su repositorio, es decir, está en las dos versiones, en la versión digital y también está en la versión impresa, en las cuales ya estamos usando en nuestras cátedras en la Universidad de la Costa como apoyo bibliográfico. Bueno, en el libro que nosotros hemos sacado adelante y que publicamos, desarrollamos varias perspectivas precisamente con las miradas que hay alrededor de los negocios internacionales, no solamente desde una postura, digamos, meramente económica, sino también posturas políticas y las posturas relacionadas alrededor de lo social, teniendo en cuenta que la vida económica, ¿sí?, la vida de las naciones, de los pueblos y sobre todo en esta globalización tiene varias aristas y no simplemente se dedica a lo económico, son tres caras de una misma moneda, ¿sí?, lo político, lo social y lo económico. En ese sentido, nosotros dentro del libro pusimos un gran énfasis en todo el tema de la crisis migratoria. Es así que el capítulo 6 es la crisis migratoria europea, los países de la Unión, las solicitudes de asilo, crisis humanitaria en el periodo 2011 al 2016 y el impacto de las relaciones comerciales entre Colombia y la Unión Europea. Todos sabemos que el tema relacionado con la migración ha generado últimamente varios aspectos de análisis, sobre todo porque ha habido unas corrientes nacionalistas que se están desarrollando de manera radicalizada, no solamente en nuestro continente americano, sino también en el continente europeo. Y sabemos todos que en el continente europeo hay un fenómeno migratorio asociado con todos los eventos que están sucediendo en Oriente Próximo. Es decir, toda esa migración fuerte que está sucediendo por el tema de Siria, por el tema también que ha sucedido en el cono o en el cuerno de África, pero hacia el norte, todo lo que tiene que ver con Etiopía, todo lo que tiene que ver con el Oriente Próximo, que se han desarrollado varios aspectos sociales y políticos que han obligado a que esas personas migren, utilizando las rutas del Mediterráneo, llegando a Turquía, llegando a Grecia y utilizando también Italia y parte de España. Esto, a grosso modo, lo que nos demuestra es precisamente cómo los fenómenos migratorios han venido desarrollando también posturas nacionalistas. Todos sabemos que la Unión Europea tiene una postura a nivel internacional de flexibilidad, de diálogo y sobre todo que imprime grandes volúmenes de derechos humanos a todas sus políticas. Sin embargo, dentro de la misma Unión Europea han habido fracciones de países, por ejemplo, que cada vez más se radicalizan más y entendemos entonces cómo desde la teoría de las relaciones internacionales, en este caso la teoría práctica de las relaciones internacionales, la dividimos. Esa división tiene que ver con una cosa, tiene que ver la teoría de las relaciones internacionales y otra cosa tiene que ser con la práctica de las relaciones exteriores. Son dos aspectos diferentes. Allí la teoría realista de las relaciones internacionales es la que ha imperado. Por ejemplo, sabemos que los países no tienen amigos, sino que tienen intereses, ¿sí? Y como los países no tienen amigos, sino intereses,
En procura de esa defensa, ellos se radicalizan y empiezan a tomar posturas unilaterales en contra de la migración, con unos argumentos bastante débiles asociados que esa migración lo que genera es desplazamiento del equilibrio de la mano de obra local, cosa que en el pasado tuvo mucho eco dentro de estos grupos radicalizados nacionalistas que protegían su economía, su status quo, y utilizaban este argumento que poco a poco lo hemos venido derrumbando y hemos encontrado que las correlaciones que hay entre el aumento de la migración y la disminución de los salarios de la población local o del el mercado laboral local son bastante mínimas. Es decir, por cada 10% que aumenta la migración en estos países, solamente la disminución de los salarios locales es del 1%. Es decir, hay una combinación bastante favorable para la migración, porque la migración lo que hace es precisamente traer y generar mayores dinámicas, porque genera, entre otras cosas, mejores y mayores consumos, y también genera una movilidad de factores que dentro de la Unión Europea precisamente es necesaria por varios aspectos, entre ellos relacionados con que su población ha venido cada vez más envejeciendo y necesita ser cada vez más productiva. Sin embargo, hay países que han mantenido una posición bastante férrea, bastante cerrada, y de manera unilateral han empezado a cerrar sus fronteras. Este aspecto, esencialmente, ha encontrado que las bandas asociadas precisamente a la trata de personas, o todas estas bandas que se dedican a mover ilegalmente a las personas por el Mediterráneo, cada vez más se vuelvan crueles, cada vez el negocio se vuelva más peligroso y más riesgoso. Por eso es que el Mediterráneo es el mayor cementerio del mundo en este momento. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos midiendo en este capítulo del libro es cómo la migración precisamente ayuda a que los países logren tener desarrollo. Ahora bien, para la Unión Europea hay una dificultad esencial, y es que toda esa migración que está llegando del Medio Oriente, Próximo Oriente y sobre todo lo que tiene que ver con el norte de África, es que el 80% de esa mano de obra es mano de obra poco calificada o nada calificada. Solamente entre el 20% y un poco menos, el 15%, son bachilleres. Es decir, que estos países que necesitan mano de obra cada vez más calificada, como Alemania, España, todo lo que tiene que ver con Francia, todo lo que tiene que ver con Italia, todos estos países en el mediano y largo plazo tienen que hacer grandes inversiones. Esas grandes inversiones están asociadas ¿a qué? A que tienen que recibir los migrantes y formarlos. Y esa formación, sabemos por la economía del conocimiento, que no se genera de un momento a otro. Eso requiere tiempo primero adaptar al migrante y después incorporarlo al sistema educativo, después precisamente insertarlo al sector productivo. Y entonces encontramos que esta es la dificultad que está presentando la Unión Europea esencialmente con este tipo de migración, pero que a la fecha, en vez de ir disminuyendo, a pesar de todos los controles que de manera unilateral han establecido estos países, por ejemplo, todo lo que hace Hungría, todo lo que hace Polonia, todo lo que hace los países que están más en el centro de Europa, que a pesar de que son comunitarios y pertenecen a la comunidad Schengen, no se acogen de manera comunitaria a las directrices de la Unión Europea, y de manera unilateral precisamente lo que hacen es cerrar el paso a los migrantes. Y aún así, fíjense que durante este tiempo ya hemos experimentado que van más de 1.400.000 migrantes que han atravesado las fronteras. Ahora, en este capítulo del libro no está incorporado el análisis que se hace por la migración que generó con la guerra de Rusia contra Ucrania, porque eso sería otro fenómeno a estudiar. Sin embargo, se sabe que la mano de obra que está migrando de Ucrania es un poco mejor formada que la que está saliendo de el Próximo Oriente y del norte de África. Entonces, nosotros queremos en este capítulo del libro expresar de que desde el punto de vista de las relaciones de comercio exterior, hay una ruptura con la teoría de las relaciones internacionales, y es que los países persiguen son beneficios propios
Inclusive, esos beneficios están por encima de una comunidad a la cual ellos estén integrados, porque defienden la postura de que la migración lo que hace es deteriorar el tejido social. Y sabemos entonces que todos los obstáculos que se le ponen, en este caso a la migración en la Unión Europea, están motivados más por aspectos políticos que por aspectos económicos, porque por aspectos económicos lo que encontramos más bien es que hay en el mediano y en el largo plazo beneficios, sobre todo porque esto es una generación que va a hacer un relevo, valga la redundancia, un relevo generacional para esa población que ya está envejeciendo en Europa y que cada vez es menos la población nueva que nace de los nativos europeos, y esta migración va a ser beneficiosa en el mediano y largo plazo, pero ellos están quedándose, sobre todo algunos países, se están quedando con una visión cortoplacista y digamos que están tomando una postura muy irracional desde el punto de vista de que eso afecta a los salarios y afecta el equilibrio del mercado laboral interno, cuando ya desde el punto de vista económico hemos evidenciado que eso no es tan cierto. Entonces, esa radicalización de políticas nacionalistas en contra de la movilidad libre de factores productivos está generando esos impactos en Europa, y sobre todo que está exacerbando los procesos humanitarios, y sobre todo, en vez de ayudar a que se controle, está haciendo es que aumente y que todas estas bandas criminales asociadas al tráfico de migrantes tome cada vez más fuerza. Y si miráramos hacia acá, hacia nuestro continente, encontráramos todo ese proceso que estamos viviendo de todas esas migraciones que están desbordadas, que nacen incluso desde Sudamérica y que van subiendo con todos los peligros a cruzar la frontera con Estados Unidos. Pero digamos que son dos contextos diferentes. Sin embargo, dentro de este capítulo del libro, lo que nosotros quisimos abordar fue un análisis social, económico y político asociado precisamente a cómo la migración, la crisis migratoria en Europa, termina impactando de alguna u otra manera las relaciones colombianas. Y fíjense que en ese análisis lo que encontramos es que puede ser incluso beneficioso para Colombia, porque una vez que se hace una redistribución de la población, en este caso en la población europea con todos estos nuevos migrantes, lo que encontramos es que ese consumidor del norte de África, del Próximo Oriente, encontramos que tiene muchas similitudes de consumo con la región suramericana, y más que todo con el Caribe y las ínsulas caribeñas. Entonces lo que podemos encontrar es un terreno fértil para nuevos y mejores clientes, y sobre todo penetración de nuevo portafolio, y que allí encontramos un nicho de mercado que puede ser aprovechado, claramente no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. La reconfiguración del consumo que se está dando en Europa a través de todas estas nuevas generaciones que vienen de otros países con nuevas culturas, puede ser beneficioso no solo para Colombia, sino para Sudamérica desde el punto de vista del consumo. Y también porque son personas que tienen una mentalidad mucho más flexible y abierta a generar nuevos espacios de negociación y de comercio internacional. Así las cosas, estamos aquí dispuestos siempre a seguir divulgando nuestra producción científica. Nuevamente a sus servicios, a sus órdenes. Mi nombre es Carlos Javier Carmona Campos, profesor del programa de Negocios Internacionales. Feliz día para todos.